¿Cómo se convive cuando se piensa diferente? La salud de una iglesia no se mide en cuanto todos piensen igual, sino cómo se convive cuando se piensa diferente. Y ahora necesitamos hacer una distinción clave. Hay asuntos fundamentales en los que no negociamos. Por ejemplo, la deidad de Cristo, el Evangelio, la autoridad de la palabra, son asuntos en los que tenemos que estar de acuerdo para poder caminar juntos. Pero hay asuntos secundarios, donde la Escritura no nos da un orden específico, donde creyentes sinceros pueden llegar a tener convicciones distintas. Y aquí es donde surge la tensión real. ¿Cómo vivimos cuando no pensamos igual en esos asuntos? ¿Cómo evitamos justamente que las diferencias rompan la unidad? ¿Cómo ser una iglesia sana en medio de la diversidad de convicciones? Y eso es exactamente lo que el apóstol Pablo aborda en el texto que vamos a estudiar el día de hoy. A partir de Romanos 12, Pablo ha hecho un giro en su carta mostrando cómo el Evangelio, que en los 11 capítulos anteriores explicó en mucho detalle, transforma la vida práctica del creyente. ¿Cuáles son las implicaciones del Evangelio en la vida práctica? Y en el capítulo 14 aterriza ese Evangelio a un problema real. Una iglesia que se estaba dividiendo por diferencias en asuntos secundarios. Y escribe para enseñarles algo profundamente necesario. ¿Cómo vivir para el Señor cuando no pensamos igual? ¿Cómo vivir para el Señor cuando no pensamos igual? Y ese es el título de la reflexión del día de hoy. ¿Cómo vivimos para el Señor cuando no pensamos igual? Quiero que leamos Romanos capítulo 14, el versículo 1 al 12, y antes de acercarnos al texto vamos a orar al Señor y disponernos para su palabra. Señor, te damos gracias por la oportunidad que tenemos una vez más de acercarnos a tu palabra, un privilegio que nos has dado este día como iglesia. Y queremos pedirte en el nombre de Jesús que tú abras nuestros ojos, sensibilices nuestro corazón para escuchar tu instrucción. Estamos convencidos que tú has orquestado que hoy estemos aquí para escuchar tu palabra. Y te pedimos en el nombre de Jesús que nos permitas ser sensibles, cada uno de nosotros y como iglesia en general, acerca de lo que tú has dispuesto para hablarnos el día de hoy a través de tu palabra. Te pedimos que tú nos cuides y nos guardes de que la palabra no impacte nuestra vida, de que la palabra no deje huella en nuestro corazón y nuestras vidas sigan igual. Señor, guárdanos de eso, nos disponemos en el nombre de Jesús. Amén. Leamos Romanos capítulo 14 del 1 al 2. Dice así: acepten al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. El que no come, no desprecie, el que come, no desprecia al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae. En pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Uno juzga que un día es superior a otro. Otro juzga iguales todos los días. Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. El que guarda cierto día, para el Señor lo guarda. El que come, para el Señor come, pues da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o muramos, del Señor somos.
porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O también tú, por qué desprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios, porque está escrito: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Como lo vimos en la lectura, el apóstol Pablo está enseñando a la iglesia en Roma algo muy concreto: cómo vivir para el Señor cuando no pensamos igual. Pablo está hablando de situaciones donde hay diferencias reales entre creyentes. Aclarar importante que no son diferencias en asuntos fundamentales de la fe, sino en áreas donde cada uno ha desarrollado diferentes convicciones distintas, porque la Biblia, en la libertad, así lo permite. Y frente a esa realidad, Pablo no nos deja a la deriva. Construye su argumento a través de 3 llamados muy claros. Primero, renuncia al juicio y al desprecio. Segundo, reconoce que tu hermano vive para el Señor. Y tercero, recuerda que todos daremos cuentas a Dios. Renuncia, reconoce y recuerda. Es como Pablo presenta el argumento de este fragmento de la carta. Renuncia al juicio y al desprecio. En este punto, Pablo hace 2 grupos de personas. Menciona a los débiles y a otro grupo que no le pone nombre. Uno podría suponer que se refiere a los débiles y a los fuertes, pero ese no es el punto principal de este fragmento de la carta, porque Pablo señala que los dos, sin importar en el grupo que se encuentren, están haciendo algo a lo que deben renunciar. Unos deben renunciar a juzgar a sus hermanos por tener algunas prácticas que desde su perspectiva son pecaminosas. Y el otro grupo está llamado a renunciar a despreciar a esos hermanos que prefieren asumir una actitud más conservadora. Pablo deja en evidencia que los hermanos de la iglesia en Roma se están juzgando y se están despreciando entre ellos, y particularmente por asuntos secundarios. ¿Y cómo se sabe que son secundarios? Porque son asuntos en los que la Biblia no establece parámetros precisos y definidos. Por ejemplo, no matarás. Ahí no hay mucho que discutir. No hay cristianos a favor de matar y otros a favor de no matar. Ahí realmente no hay lugar para la diferencia de posturas. Y esto permite que en esos escenarios donde la Biblia no da el mismo nivel de precisión, que se construyan entonces posturas diferentes, cada uno asumiendo la suya desde su libertad de conciencia. ¿Qué es entonces la libertad de conciencia? Permítame leer esta definición parafraseada de la Confesión Bautista de Londres. La libertad de conciencia es la libertad que Dios da al creyente para vivir delante de Él sin estar obligado por mandatos humanos en asuntos donde Dios no ha ordenado, siendo gobernado únicamente por su palabra. Permítame leerlo nuevamente. La libertad de conciencia es la libertad que Dios da al creyente para vivir delante de Él sin estar obligados por mandatos humanos en asuntos donde Dios no ha ordenado, siendo gobernado únicamente por su palabra. Por asuntos como este, la iglesia en Roma se dividía, entraban en peleas absurdas y algunos, en la mayoría de los casos, diría yo, dejaban de ser testimonio de Cristo. Dejaba la iglesia de dar buen testimonio de Cristo. Se ha dicho que los discípulos se reconocerán por la manera en que se aman los unos a los otros.
Pero al parecer en este contexto, por diferencias secundarias, no están reflejando ese amor, sino que están reflejando división. Y Pablo les dice, si ustedes no comen carne porque creen que eso deshonra a Dios, no juzguen a los que sí comen, creyendo que comiendo aún así pueden honrar al Señor. No los ataquen, no los tilden de cristianos tibios, de cristianos light. Si lo que estás juzgando es un asunto secundario, y si ustedes tienen la libertad de comer carne y entienden que así pueden honrar al Señor, no desprecien a los que prefieren no hacerlo. No los miren por encima del hombro con pereza diciendo estos fanáticos religiosos que todo les es pecaminoso. Porque para el que no come carne no es un asunto secundario, es un asunto importante. Donde se siente que se debe pronunciarse porque se está convencido de que el otro está pecando. Por eso la instrucción, aunque es clara, no es tan fácil llevarla a la práctica. Porque claramente quien no come lo hace porque es algo importante para sí. Y quien come pues dice, qué pereza estos religiosos que todo es pecado. Ven pecado por todos lados. Y por eso no juzgar, en ese contexto no despreciar, claro, puede volverse un poquito complejo. Por eso, en primera instancia, en este proceso de aceptar esta recomendación de Pablo, usted y yo necesitamos conocer la palabra para evaluar nuestras convicciones a la luz de ella y así poder identificar si la diferencia que tenemos con el otro es realmente un asunto secundario o es un asunto fundamental. Porque si no conocemos la palabra, nuestras creencias pueden parecernos muy importantes, muy defendibles, muy batallables, cuando tal vez realmente no lo son. Y terminan siendo el terreno perfecto para generar distancias a través del juicio o el desprecio. Pablo menciona aquí un asunto puntual, comer carne o no comer carne. Pero la pregunta es, ¿cuáles son esas diferencias que hoy al interior de la iglesia nos pueden llevar a abrirle la puerta a la destrucción que trae el juicio y el desprecio entre nosotros? Hace unos días, el pastor Jonathan Calle dijo que le gustaba bailar en el jazz. No sé si lo recuerdo. Pero me parece importante precisar, eso no fue lo que realmente dijo. El pastor Jonathan dijo que le gustaba bailar con su esposa y que como una práctica de su tiempo de calidad con su esposa habían incluido el baile. Y que asistían a una academia de baile que quedaba en el jazz. Eso es muy distinto, ¿verdad? Cambia el contexto completamente. Pero aquí vemos algo muy real. Incluso a pesar de estas claridades, para alguien del auditorio puede ser que aún el baile sea un acto del cual prefieren abstenerse, porque sus convicciones han concluido que no glorifica al Señor. Pero para otros, también desde sus convicciones, hay libertad en hacerlo en ciertos contextos y ciertas situaciones. Esta claridad es importante. Ciertos contextos y ciertas situaciones, donde unos están convencidos de que en el baile se puede glorificar al Señor y otros están convencidos que no. Y ahí hay una de las diferencias de la libertad de conciencia. También al interior de la iglesia encontramos personas que han llegado a la convicción de que tomar alcohol en cualquiera de sus formas y en cualquier cantidad es deshonrar al Señor.
mientras otros entienden que la instrucción bíblica es no embriagarse, lo que no necesariamente anula una copa de vino o posiblemente una cerveza. Dos posturas secundarias, pero finalmente dos diferentes maneras de leer un evento real. Incluso algo tan cotidiano como la música. Habrá quienes en su libertad prefieren escuchar solo música cristiana. Pero habrá otros que también escuchan otro tipo de música, convencidos que no deshonran al Señor con esto. Lo mismo tal vez sucede con la adoración. Para algunos debe ser más reflexiva, más sobria. Para otros hay libertad de expresarse con más emoción. Unos adoran con las manos abajo, otros adoran con las manos arriba. Y lo que parece irrelevante para algunos es profundamente importante. No es la intención del texto, ni tampoco mi intención en esta mañana, guiarte a escoger un camino o el otro. La intención de esta reflexión no es que podamos debatir en qué áreas debe ser más conservador o en qué áreas debe ser más flexible. Mi intención alineada con el texto es decirte: renuncia a juzgar a tu hermano por estos asuntos secundarios y renuncia a despreciarlo por estos asuntos secundarios. Es decir, aquí en la iglesia nadie debería sentirse superior para juzgar o despreciar a otros si la diferencia está en esos asuntos secundarios. No mires por encima del hombro a otro creyente creyendo que tú estás del lado correcto de la teología. Si estamos hablando de estos asuntos secundarios, no trates como inmaduro a quien en esos asuntos secundarios no piensa como tú. No tengas ninguna manifestación de desprecio hacia alguien que no comparte tus convicciones. Perdóneme la redundancia, en estos asuntos secundarios. Recuerdo claramente a una señora en Armenia, a quien, siendo honesto, le tenía mucha pereza. Durante la adoración, ella solía cantar muy duro, cantaba durísimo, y era muy desafinada. Creo que Marce sabe perfectamente de quién estoy hablando. Evitábamos sentarnos cerca de ella porque sabíamos que entre más cerca estuviéramos, menos escuchábamos al grupo de alabanza. O la escuchábamos a ella o escuchábamos al grupo. Con el tiempo, mi actitud hacia ella se fue tornando en desprecio. Pensaba: ¿cómo no entiende que cantarle pasito al Señor, el Señor la va a escuchar de la misma manera que si le grita? ¿Cómo no entiende eso tan básico? Y ese desprecio fue creciendo hasta que un día fui confrontado por el Señor justamente con este mismo texto. Palabras más, palabras menos, el Señor me llevó a entender esto. No desprecies a quien yo he aceptado. Lo que a ti te molesta, a mí me agrada. Y ese es el argumento que da Pablo en el versículo 3. No desprecies ni juzgues a tu hermano porque Dios lo ha aceptado. Da la razón por qué no debemos juzgar ni despreciar. Porque Dios lo ha aceptado. Y si Él en su gracia lo ha aceptado, a pesar de todos los peros que tú le ves, tú no tienes autoridad de despreciarlo. Ahora, siendo justos, posiblemente su forma de cantar no era la más adecuada porque afectaba el desarrollo correcto de la reunión, pero mi actitud era incorrecta porque mi desprecio estaba basado en la sensación de superioridad, de creer que la única forma posible de adorar al Señor era como yo quería y como a mí me gustaba. ¿Y cómo así?
Y si alguien está pecando, entonces no le puedo decir nada. Podría preguntar a alguien. Es una muy buena pregunta. ¿Es un asunto secundario o es un asunto fundamental? Tal vez es claro en la Biblia que el hermano está cometiendo un asunto pecaminoso o no es tan claro. O puede ser que sea muy claro para ti, pero para el resto de la humanidad no. Si sí es claro, y la iglesia comparte la claridad, y la historia de la iglesia comparte esa claridad, entonces ora por él, exhórtalo y anímalo a arrepentirse. Pero si no es claro, no lo juzgues, no lo desprecies. Más bien acércate, invítalo a un café, conversen sanamente sobre sus convicciones, posiblemente tú cedas, posiblemente él ceda o posiblemente ambos permanezcan igual y eso estará bien siempre y cuando la Biblia lo permita. No tiene sentido juzgar o despreciar a quien Dios ya ha aceptado, incluso desde antes de la fundación del mundo. Y aquí es donde viene un segundo llamado que hace Pablo después de invitarnos a renunciar al juicio y al desprecio. Reconoce que tu hermano vive para el Señor. En el versículo 4, Pablo continúa con una pregunta retórica. ¿Quién eres tú para juzgar el siervo del otro? En términos cotidianos podríamos decir que lo que está diciendo es, si tú tienes una empresa, ¿quién eres tú para juzgar al empleado de la empresa de al frente? ¿Esa persona a quien tú estás juzgando te pertenece? ¿Es tu siervo? ¿Está bajo tu autoridad? No. Entonces no te corresponde ese lugar, porque ese hermano tiene un Señor. Y es delante de su Señor quien está en pie o se cae. Y Pablo añade algo clave. Y en pie se mantendrá. Porque si el Señor es Señor de ese hermano, no se caerá. El Señor lo sostendrá. Y aquí hay que hacer claridad que Pablo está escribiendo a la iglesia. Está escribiendo a discípulos de Jesús. Personas que han reconocido a Cristo como Salvador. Por eso dice, esos hermanos a quienes ustedes juzgan tienen un Señor. Y ese Señor está empecinado en sostenerlos. No solo los recibió, también se ha comprometido a sostenerlos. Entonces, si el Señor se ha empeñado en mantenerlo en pie, ¿quién eres tú para intentar derribarlos? Y más por estos asuntos secundarios. Y Pablo ilustra esto de una manera muy clara. Dice que hay quienes consideran que un día es más especial que otro y por eso apartan ese día para el Señor. Pero hay otros que consideran que todos los días son iguales y por lo tanto no es necesario apartar un día en particular. Y Pablo dice, tanto este como este están plenamente convencidos. Tanto este como este lo hacen para el Señor. Y tanto este como este tienen una actitud de gratitud. Son dos prácticas diferentes, pero en asuntos como estos tienen el mismo enfoque. Ambos lo hacen para el Señor. Alguien podrá decir, oiga, y entonces si alguien roba y dice que lo hace para el Señor y da gracias, entonces ya está. No, porque la Biblia es clara respecto al robar. No deja puntos medios, es directa, no robarás. Por lo tanto, en este punto hay unanimidad en los creyentes. No es un asunto que la Biblia haya dejado a la libertad de conciencia.
Entonces uno puede hacer todo lo que la Biblia no prohíba. No tan rápido. Sí, y solo si estás convencido de que eso glorifica al Señor y si realmente lo haces para Él. Pero si no tienes esa convicción, es mejor no hacerlo. Porque si no puedes afirmar con claridad, Dios está siendo glorificado en esto, aunque la Biblia no lo prohíba, no lo hagas. Pablo está diciendo, ustedes son discípulos de Jesús, ustedes son hijos de Dios, y él justamente le está hablando a su iglesia. Entonces, cada uno de ustedes vive para el Señor en todo lo que hace, ¿verdad? Es lo que más o menos deja ahí en claridad. Entonces, no se juzguen y no se desprecien. Porque si son creyentes, nada de lo que hace tu hermano es para ofrecértelo a ti. Anoche justamente estábamos hablando con unos amigos en la casa alrededor de la libertad de conciencia en la adoración congregacional, donde pueden surgir comentarios como, uy, es que son tan fríos para adorar, que no levantan las manos, cantan entre los dientes y algunos cantan en la mente. Pero es importante entender que el que está a tu lado lo está adorando para ti. No te está adorando a ti, lo que está haciendo no es para ti, es para el Señor. Así que deja de criticarlo y de despreciarlo por frío, porque lo está ofreciendo al Señor. Y que el Señor sea quien evalúe lo que está recibiendo. Pero podemos voltear la torta también. Vea ese como levanta las manos. Estoy emocionado como si estuviéramos en una iglesia pentecostal. Pero ese hermano no te está levantando las manos a ti. No te está adorando a ti. Lo está haciendo para el Señor. Y en su convicción cree que así le da la gloria a Dios. Así que adora tú al Señor con todo tu corazón, mientras el que está a tu lado hace lo mismo, posiblemente con una expresión distinta. Y ambos háganlo para el Señor, glorifíquenlo a Él y denle gracias a Él. Iglesia, convivamos en medio de estas diferencias con convicciones bien formadas y con libertad de conciencia, viviendo todos para el Señor. Pablo justamente está haciendo un apretón a las tuercas de la iglesia. Le dice, mis hermanos, que los asuntos secundarios no se les conviertan en asuntos primarios. Y Pablo además está estableciendo un modelo para cómo debe vivir un creyente en cada área de su vida. Debes tener una convicción clara, dice Pablo, de que todo lo que haces glorifica a Dios. Es decir, todo creyente debe hacer una reflexión a la luz de la palabra que permita decir, estoy convencido de esto. Y todo lo que hago es por convicción. Y no vaya a ser que te pregunten, ¿y tú por qué haces esto? Y tu respuesta sea, no, es que siempre se ha hecho así. Eso no es una convicción, es vivir por tradición o por cultura. Y todo lo que hacemos debe estar gobernado por convicciones profundas formadas por la palabra. ¿Tú por qué estudias la palabra a las 5 de la mañana? Porque la iglesia donde vengo me enseñaron que debía hacer a esa hora y pues me quedó la costumbre. ¿Está mal estudiar la Biblia a las 5 de la mañana? No. Pero puede ser una práctica que no están haciendo en una convicción, sino simplemente una práctica de costumbre. Diferente sería si dijeras,
estoy convencido de que buscar al Señor a primera hora es especial. Veo en la Escritura que el Señor oraba muy de mañana y por eso me esfuerzo por madrugar y mi tiempo con Dios es muy de mañana. Lo hago para el Señor y estoy convencido de ello. ¿Qué? ¿Estás convencido de eso? Pero podemos preguntarle al otro, ¿tú por qué estudias la Biblia a las 10 de la noche? Y él puede responder, porque estoy convencido de que la hora no es esencial. Y creo que el Señor se agrada cuando me acerco en la mañana o cuando me acerco en la noche. Y como en mi caso tengo mayor disposición en la noche, pues me acerco en la noche. Hay dos convicciones diferentes, pero los dos lo hacen para el Señor. Vemos aquí entonces que ambos están convencidos. Hay convicciones distintas, pero puede haber una sana y franca y armoniosa convivencia en medio de estas diferencias en asuntos secundarios. Mientras estudiaba el texto, de hecho, oraba al Señor y le pedía que nos cuidara como iglesia de convertir esos asuntos secundarios en asuntos primarios. Que Dios nos guarde de centrar nuestras discusiones en si madrugo o trasnocho, en si canto con pasión o con una actitud más reverente, si me tomo una copa de vino o no, o si adorno mi casa en Navidad o no, y otras tantas. Que el Señor haga de nosotros una iglesia madura donde cada uno tenga libertad de moverse en estos asuntos secundarios con convicciones firmes, buscando que todo lo que hagamos, lo hagamos para glorificar al Señor. Y volviendo al tema de las expresiones de adoración, hago énfasis en esto porque es un tema que en muchas conversaciones internas o de pasillo al interior de la iglesia, podría decirse así, se tocan. Incluso hemos hablado con el pastor Jonathan Calle tratando de identificar en qué momento la iglesia ha adoptado posturas que no se han enseñado y que no queremos que se multipliquen en algo tan sencillo como esto. Si tú estás convencido o convencida de que en los tiempos de adoración comunitaria debes levantar las manos, cantar con pasión o tener expresiones emocionales que surgen naturalmente de contemplar al Señor, hazlo. Alaba al Señor con tu libertad de conciencia. Y dejamos también algo claro. Desde este púlpito no estamos enseñando que existe solo una forma válida de alabar al Señor. Ahora también si queremos afirmar algo importante también, y es que si aspiramos que nuestra oración sea una oración racional, fundamentada en la palabra y centrada en el Dios Trino. Pero eso no niega que sobre esa base puedan surgir expresiones emocionales legítimas según la convicción que cada uno tenga delante del Señor. Y quiero aprovechar este momento para hacerte responsable de la manera como adoras al Señor. Si tus convicciones te llevan a levantar tus manos, entonces no dejes de hacerlo por presión, por pena o por el ambiente. Es claro que es un asunto secundario, pero si sientes la necesidad de hacerlo, hazlo. No permitas que eso se convierta en algo primario. Cuando alguien dice, yo por convicción adoraría de otra manera, pero aquí me da pena, por aquí son diferentes, por aquí son solos, por aquí son fríos, es problema tuyo. Porque ya no estás viviendo para el Señor. Estás viviendo para el que está sentado a tu lado. Ya no estás adorando al Señor desde tus convicciones. ¿Estoy haciendo entender? Estás reaccionando a la cultura. Estás reaccionando a un contexto. Y no te estás moviendo según tus convicciones. Ni según la libertad de conciencia que el Evangelio te da. Que nadie más diga, es que me gustaría levantar las manos, pero no, da pena. Si tienes una convicción
de tener una adoración y una manifestación corporal emocional distinta y estás convencido de que así es, hazlo. Pero lo mismo en el otro sentido. Si tus convicciones son de una expresión más sobria, más aquietada, más racional, no te sientas presionado a hacer algo que no nace de tu convicción. Solo para encajar, solo para que no me digan frío. Hazlo así, como estás convencido que debes adorar al Señor. No queremos ponerle cadenas a la libertad de conciencia de nadie, para asegurarnos que cada uno de nosotros finalmente podamos vivir para el Señor, que si vivimos, para el Señor vivimos, que si morimos, para el Señor morimos, para nadie más. Que todo lo que hagamos en el redil de Belén sea para el Señor y no esté sometido a presiones o a expectativas o a culturas imaginarias que terminen limitando nuestra libertad de conciencia. Si vienes por primera vez al redil de Belén y estás dando tus primeros pasos de fe, lo que queremos invitarte desde la palabra es a vivir para el Señor. Porque hemos entendido justamente que fuimos creados para glorificar a Dios. Y no hay mayor orden en la vida de una persona que orienta todo su ser hacia glorificar al Señor. Vivir para el Señor y morir para el Señor es el mejor camino y el que trae más orden a la vida de cualquier persona. Y eso es completamente opuesto al mensaje de la cultura que insiste que vivas para ti, para tu gloria, para tu bienestar, para tus sueños. Estamos convencidos que vivir así trae un desorden profundo a la vida de cualquier ser humano. Porque no fuimos diseñados para eso. Fuimos diseñados para vivir para su gloria. Y ahí está la razón de tanto desorden en la humanidad. Tantas personas viviendo sin dirección, sin sentido, sin propósito, tratando de agradar a quién sabe quién, cayendo en un agujero negro emocional donde jamás tal vez podrán salir. La invitación es: vive para el Señor y muere para el Señor. Piensa en cada área de tu vida y empieza a orientarla para glorificar a Dios. Acércate a su palabra y camina por el camino justamente que Cristo abrió para ti en la cruz. Y para quienes ya hacen parte de la iglesia, este llamado también es para nosotros, porque con el tiempo es muy fácil dejar de vivir para Él y empezar a vivir según nuestras preferencias, incluso desde nuestras propias formas. Y sin darnos cuenta terminamos mirando hacia otro lado y no a Cristo, y empezamos tal vez a mirarnos entre nosotros, a evaluarnos, a compararnos, a competir, a medirnos, y es ahí donde nace el juicio y el desprecio. Pero Pablo está llevando la iglesia hacia el centro nuevamente. No vivas para ti, no vivas para los demás, vive para el Señor. Y eso solo es posible porque Cristo ya vivió perfectamente para el Padre en tu lugar. Y murió y resucitó para que tú ahora le pertenezcas a Él. Ahora Él es tu Señor y para Él vives. Y Él te mantiene en pie y Él te sostendrá porque Él te ha comprado con su sangre. No tienes que hacer maromas para sostenerte. Él ya se ha empeñado en sostenerte, porque por gracia y por amor te ha cubierto. Tu vida ya no te pertenece. Ya no está centrada en ti ni en lo que los demás piensan de ti, sino en aquel que te compró con su sangre. Entonces, cuando entiendes esto, dejas de vivir pendiente del otro y empiezas a vivir completamente para Cristo. Y Pablo, en su tercer elemento, nos recuerda que todos daremos cuentas
a Dios. Todos daremos cuentas a Dios. Y este es un llamado a recordar que nosotros no somos jueces de nadie y que juzgar o despreciar no está en nuestra jurisdicción ni en un rol que es un rol que nos corresponde asumir. Es importante aclarar que estamos hablando de asuntos secundarios, porque claramente la Biblia sí establece una instrucción para cuando alguien está cometiendo un pecado, claramente un pecado en asuntos primarios. Hay un proceso que nos invita a la Biblia a tener con un hermano que está cometiendo un pecado visible, acercarnos, exhortarle en amor y llamarlo al arrepentimiento. Pero en esos asuntos secundarios, es como si Pablo nos dijera, ¿por qué te metes en lo que no te corresponde? Señor, mira que ellos en la casa de al frente, que también van a la iglesia, escuchan música que no es cristiana. Y yo he escuchado hasta Karol G. La respuesta que tal vez te daría es, ¿y a ti qué? Ellos me darán cuentas a mí y a mí me tendrán que rendir cuentas. Señor, mira que fulano estaba disfrazado con sus hijos. ¿Y a ti qué? ¿Cuál es tu convicción? No, yo no. Haz tu convicción. Ellos me rendirán cuentas a mí. Señor, es que en la iglesia hay personas muy frías para adorar de toda esta ceremonia. ¿Y a ti qué? Ellos me rinden cuentas a mí y a mí me darán cuentas. ¿Sabes qué? No solo ellos, tú también. Tú y yo le rendiremos cuentas al Señor. Por lo tanto, en vez de vivir juzgando y despreciando, vivamos fortaleciendo nuestras convicciones. Y vivamos para el Señor cada segundo de nuestra vida. Que cuando se nos llame a cuentas, podamos tener una vida posiblemente imperfecta. Señor, pero he vivido para ti. Señor, me he equivocado, pero incluso me he equivocado tratando de adorar. No tengas que rendir cuenta de el desprecio o el juicio que le has hecho a tu hermano por asuntos secundarios. Porque cuando conviertes tus convicciones en la medida de juzgar a otros, te olvidas que Dios ya los recibió, que Cristo es su Señor y que no te darán cuentas a ti. Cuando tú conviertes tus convicciones como medida para juzgar a otros, te estás olvidando de esto básico. Dios ya los aceptó. En Cristo, Cristo es su Señor y no te darán cuentas a ti. Así que no se trata de que todos pensemos igual, se trata de que todos vivamos para el mismo Señor. Y que cuando estemos delante de Él no tengamos que explicar por qué juzgamos a otros, sino porque vivimos para Él. Que en el Rey de Belén no pensemos igual, en lo secundario, pero que sí vivamos juntos para el Señor. Que en el Rey de Belén posiblemente tengamos algunas diferencias, pero que muramos para el Señor. Que en su vida, justamente, cada segundo que usted invierte sea para darle la gloria a Él y no para cuestionar su oración. Invito para que incline su rostro, vamos a responder a la palabra en una actitud reflexiva. Ahí en silencio quisiera invitarle a que pueda preguntarle al Señor qué tiene que ver esta reflexión conmigo.
¿Por qué? ¿Para qué has permitido que yo escuche este mensaje? ¿Qué quieres que yo haga con esto, Señor? Le invito para que en silencio usted pueda meditar. Señor, te pedimos que tu palabra en esta tarde va a romper las cadenas que nos impiden vivir en la libertad que tu evangelio nos da. Pido, Señor, que tú nos guíes a cada uno de nosotros a revisar nuestras convicciones, poder validar si estoy siguiendo tradiciones o costumbres de hombres o realmente son convicciones que he encontrado en la profundidad de la palabra. Pido, Señor, que en este momento tú puedas sacar a la luz algunas motivaciones incorrectas de algunas acciones que tenemos. Nos permita, Señor, validar y ver que algunas de nuestras prácticas no son para ti, sino para nuestro hermano, para nuestro vecino, para nuestra gloria, para nosotros mismos. Permítenos abandonar, Señor, esas motivaciones y poder vivir para ti, únicamente para ti, Señor. Tu palabra traiga libertad, Señor. Y una pasión desbordante, Señor, para vivir para tu gloria. Y quiero pedirte por esta iglesia en específico. Pido que hagas de nosotros, Señor, una iglesia fundamentada en tu palabra, pero con la madurez suficiente para dialogar y convivir en medio de las diferencias. Te pido que hagas de nosotros una iglesia madura, con convicciones firmes, donde podamos, Señor, vivir para ti, únicamente para ti, sin estar enfocados en el otro. Pido por esta casa, Señor, y te pido que tú nos guardes de volver primario lo que es secundario. Guíanos, Señor, a vivir en cada segundo para tu gloria, en nuestras vidas privadas, íntimas y en todo lo que hacemos comunitario, que todo lo hagamos para tu gloria, Señor. Guárdanos de desviarnos y guárdanos de poner nuestra atención en cualquier lado que no sea Cristo, Señor. Que para Cristo vivamos, realmente para Cristo vamos a morir. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.